Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que están en este curso de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Estamos en estos momentos en los orígenes y vamos a iniciar la clase número 12. Para todos aquellos amigos que se encuentren con este video, les sugerimos que puedan ver los videos anteriores para que más o menos vayan siguiendo el orden de estudio que hemos estado trabajando durante estos meses, y también los que quieran acceder a Telegram, a nuestro canal de Telegram que va a estar en la descripción del video, pueden también llevar el orden del estudio, ¿ya? Como mencionamos nosotros en la clase número 11, estamos haciendo una especie de paréntesis, ¿ya? Es muy importante hacer este paréntesis para comprender el escenario de por qué la historia de la Kabbalah empieza a manifestarse en el siglo XIII. No es que se fundó en el siglo XIII, como hemos visto en los videos anteriores, sino que tiene una procedencia, tiene una antigüedad, y en otros tiempos, en otras épocas, en otras eras, la Kabbalah, como usted y yo la conocemos hoy día como nombre por nombre, en otras eras y en otra etapa del desarrollo tenía otros nombres, ¿ya? Se llamaba doctrina esotérica, como hemos visto en los videos anteriores. Algunos le llamaban el camino hacia lo divino, también el camino místico, la sabiduría oculta, la Jochma Nistará, la sabiduría secreta. Y ya estamos viendo desde la clase 11 qué es lo que fueron el estudio de la Torá en los Beit Midrash, ¿ya? Estamos hablando del Beit Midrash a partir de la clase número 6 en adelante. Entonces en estos momentos estamos en la 12, pero necesitamos hacer un paréntesis del paréntesis para que usted se pueda localizar en el tiempo, para que podamos comprender qué es el Beit Midrash y si es nuevo o antiguo o más antiguo aún, que eran estas casas o academias que surgieron, ¿cierto?, en forma paralela al servicio del templo, como lugares de entrenamiento, lugares del estudio de la Sagrada Torá, el estudio de los escritos de los sabios, y de pronto se encontraron que empezaron a desarrollar todo un sistema esotérico también, y también del judaísmo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar un poco que se estudia en un Beit Midrash acerca del estudio continuo. ¿Qué es lo que es el Tanaj? El Tanaj, como lo vimos en la clase número 11, y a propósito, vamos a tener que hacer un curso, yo creo, también gratuito, en forma paralela, porque han surgido muchas preguntas de amigos que están muy interesados en poder decir cómo podemos nosotros estudiar la Torá, y hay algunos que dicen: yo necesito ser judío para estudiar la Torá, necesito convertirme a alguna religión para estudiar la Torá. La verdad es que no. La Torá, según nuestra apreciación, según nuestra visión o nuestra interpretación, la Torá es universal, está para todo el mundo. El tema es que hoy día la religión, ¿cierto? Y sobre todo el judaísmo o el cristianismo, que son los que más en estos momentos tienen como una especie de cruce o cierta, ¿cómo llamarlo para que no se pueda escuchar mal? Tienen una situación un poco compleja en decir que el cristianismo, por un lado, dice: la Biblia es de nosotros y el pueblo de Israel fue excluido, por lo tanto ahora la Biblia nos quedamos nosotros con el Nuevo Testamento. Por otro lado, el judaísmo dice: no, la Torá siempre ha sido de nosotros y es exclusivamente del pueblo de Israel. Entonces está como tirante el tema,
¿Ya? Esto va a ser muy común. Intentamos poder ser bien imparcial porque cuando nosotros vamos a estudiar temas de Torá y de repente yo menciono temas de Alajá o temas del Midrash o temas del Talmud, las personas que vienen de la religión cristiana al tiro despiertan la alarma y dicen me quiere judaizar o cosas por el estilo. Acá por lo menos no pretendemos nada de eso, no estamos para imponer nada, aquí estamos estudiando acerca de la historia de la Kabbalah y el misticismo y obviamente que el judaísmo del mundo antiguo, llamémoslo así, del primer siglo, es totalmente diferente al judaísmo que usted conoce hoy día. El cristianismo como religión cristiana nació recién en el 325 como religión oficial, ¿ya? Por ejemplo, la iglesia protestante, bien digo, la iglesia luterana y todos sus derivados después vienen a aparecer en el 1520 después de Cristo. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, cuando alguien dice o escucha de nosotros decir, nosotros también estudiamos el Brit Hadashah, más conocido como el Nuevo Testamento, las personas al tiro cambian o no ven los videos porque piensan que estamos cristianizando y otros que estamos judaizando. Entonces nos encontramos justo en la línea del medio donde están los cañones y las armas disparándose unos con otros y nosotros de manera independiente estamos intentando poder continuar con nuestro desarrollo espiritual y no tenemos nada que ver en este conflicto, pero la gente quiere pertenecer a un lado. El judío quiere seguir perteneciendo al judaísmo y el cristiano quiere seguir siendo cristiano, cuando en el fondo lo que estudia la mística, y es el enfoque de nuestro canal y el enfoque de nuestra escuela virtual, es que nosotros estudiamos la mística hebrea. Y cuando digo mística hebrea, estamos hablando de más atrás del judaísmo que se conoce tradicionalmente. Entonces, nosotros, como estudiantes del misticismo, nosotros no rechazamos ningún documento judío y tampoco ningún escrito cristiano. Llámese cristiano en el contexto de el nacimiento del movimiento Haderech, el movimiento de los del camino, que así se conocían a los primeros discípulos de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando la gente dice, ¿ustedes qué son? Mira, no te compliques en saber quiénes somos. Nosotros, para algunos, no somos ni judíos y para el mundo cristiano no somos cristianos. Entonces, ¿para qué pelean con ese tema? El judaísmo por un lado dice, no, ustedes no son judíos, ustedes son cualquier cosa. Bueno, déjennos así. El cristiano por otro lado nos maldice y nos dice, ustedes son unos herejes, ex cristianos y ustedes no son nuestros. Bueno, nosotros, si el judío no quiere aceptarnos y el cristiano no nos quiere aceptar, déjennos aquí en el mundo de los gentiles. Los gentiles, para que no peleen, los gentiles estamos estudiando un acercamiento al Creador sin ningún problema. Podemos compatibilizar muy bien esencia del judaísmo, esencia del cristianismo. Entonces no hay ningún problema. No estamos aquí para que hacerlo convencer a usted o de creer lo que nosotros creemos. Nosotros estamos estudiando, simplemente. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque por un lado, las personas a veces les da miedo estudiar estos temas porque piensa que va a perder su cristianismo. Por otro lado, el judío tampoco quiere estudiar estos temas porque piensa que va a perder su judaísmo. Entonces, no hay ningún problema. Estudiamos de la sabiduría de todos según la Torá. La Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Esa es la esencia que nosotros estamos estudiando. Y como estamos hablando de la introducción a la historia de la Kabbalah real, como se reveló, partió de una revelación que viene de mucho antes, incluso antes de la destrucción del segundo templo. Y si vamos más atrás, llegamos a nuestro patriarca Abraham, y más atrás llegamos hasta Set y después Noé, Adán y Eva, perdón. Entonces, ¿qué se estudia en un Beit Midrash? ¿Qué es lo que es un Beit Midrash? Era una casa de estudio que
surgieron antes incluso del nacimiento de nuestro Mesías para nosotros, Jesús de Nazaret. ¿Ya? Entonces, muy importante. ¿Por qué digo que vamos a tener que hacer un curso complementario, gratuito por supuesto, de cómo estudiar la Torá? Porque hay muchos amigos que están interesados en decir, quiero estudiar la Torá, pero sin tanta complicación. No entiendo lo que es la Mishnah, no entiendo lo que es el Midrash. No te preocupes, esas cosas van complementarias al estudio del Tanakh o el Tanaj, como lo hemos visto en las clases anteriores. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver el proceso histórico de la formación de lo que nosotros vimos en la clase anterior. Si yo tomo, como escuela virtual, si yo tomo el Brit Hadashah, como conocen en el Nuevo Testamento, no tendría por qué sentirme culpable en tomar un documento que es netamente judío. El Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, recién se vino a compilar como libros anexos al Tanakh, ya, a la Torá, a los Nevi'im y a los Ketuvim, recién 100 años después de Cristo, 150 años después de Cristo, incluso 200 años después de Cristo, recién se vinieron a recopilar las cartas de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, de algunos profetas, y todo eso se juntó para hacer el compendio del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Cuando a mí me preguntan, no sé, un judío me dice, el Nuevo Testamento no es un documento judío, lamento decirte, estás muy equivocado, es un documento judío. Por otro lado, el cristiano dice, no, el Nuevo Testamento es cristiano. Lamentablemente te debo decir que no es un componente cristiano, porque el cristianismo como religión oficial recién viene a partir en el 325 después de Cristo. ¿Ya? El movimiento que se conoció como los seguidores de Jesús era un movimiento, un camino, ¿cierto? Una forma de judaísmo creyente en Jesús, creyente en el Mesías. Entonces, cuando tú lees Hechos de los Apóstoles y aparece la palabra cristiano, no se está refiriendo a ese cristianismo que hoy día conocemos como protestantismo, pentecostal o trinitario, o como tú quieras conocerlo, porque eso vino a nacer recién, históricamente, con Martín Lutero, Juan Calvino y todo el movimiento anglicano, protestante y todo lo demás. Cuando nosotros estamos hablando de los cristianos del primer siglo, por así llamarlo cristianos, se conocían como los nazarenos, se conocían como los del camino, se conocía como una secta del judaísmo, y por eso que quiero compartirte acerca del periodo, más o menos para ubicarnos en el tiempo, que nosotros, ahí vamos a volver, la secta que funda, ¿cierto?, el movimiento Haderes, los seguidores de Jesús, era una secta literal que estaba vinculada netamente al judaísmo, y ustedes los pueden ver. Muchas gracias. Lo puede ver en las cartas del Hechos de los Apóstoles, incluso hasta Pablo. Tú te preguntas, ahora que estamos en este tema, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo la información de todo lo que él dijo en sus cartas? Cuando nosotros lo veamos en el gráfico, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo, él estudiaba lo que era la Mishnah, él estudiaba lo que era la tradición farisea. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo nunca dijo, yo fui fariseo, sino que él dice en tiempo presente, soy fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Benjamín, y sigo la ley y los mandamientos y la tradición de los ancianos. La pregunta es, ¿cuál tradición, cuál ley, cuál fariseísmo ocupaba el apóstol Pablo? Entonces, aquí nosotros encontramos que la gente, inmediatamente, sus sistemas de defensa mentales empiezan al tiro como a incomodarse, pero aquí, amigos, somos de mente abierta. Nosotros intentamos compartir lo más puro posible al texto. Bien,
Por un lado el judío dice, no, este no es un documento judío, por el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, nosotros decimos que sí, es totalmente judío. ¿Por qué? Porque aparecieron textos 500 años después de Cristo y hay textos que se parecen mucho al Brit Hadashah y que no hay ningún problema en estudiarlos. ¿Por qué? Porque se parecen incluso. ¿Ya? Cuando nosotros escuchamos a Pablo, que dice que Pablo fue estudiante o que estudió a los pies de Gamaliel, tú te preguntas, ¿quién fue Gamaliel? ¿De qué periodo estamos hablando? Cuando dice que Santiago, el hermano de Yeshua, el hermano familiar de Yeshua, dice que él iba, se conocía como Santiago o Jacob, él iba al templo. El templo, según la tradición, dice que Santiago era uno de los 3 que formó el movimiento de Yeshua o los del camino, Haderech se llamaba. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar está relacionado netamente con la historia de Israel y cómo se formaron los movimientos. Yo sé que para ustedes a lo mejor les puede ser confuso en decir que la palabra secta, para hoy la palabra secta tiene una connotación negativa. Cuando uno dice secta, es una secta satánica. No, en los tiempos de Jesús de Nazaret o los tiempos de Yeshua, secta era algo tan común como un partido, como una especie de escuela, donde cada uno tenía una forma de interpretar el Tanakh. Algunos eran demasiado estrictos, otros se dedicaron solamente a estudiar las profecías, otros se dedicaron a estudiar solamente los escritos, otros solamente la Torá, y así se formaron movimientos, y así se formaron escuelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a continuar con lo que intentamos explicar, porque es mucho lo que estábamos hablando en la clase número 11. Bien, entonces continuamos. Un Beit Midrash es una casa de estudio. Puse el título, el estudio continuo. Bien. Primero que todo, cuando alguien dice, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo me quiero iniciar en el estudio de la mística hebrea, yo quiero estudiar la historia o la introducción a la historia de la Kabbalah. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Con un mar de información. Nos encontramos con un mar de tanto dato, de tantos libros, bibliotecas completas, de tanta explicación de la Torá escrita. Por otro lado está, como se dice, la Torá Sheviktah, que es la Torá escrita, y por otro lado está la Torá Shebeal Peh, porque así se conoce en hebreo. La Torá que sale de la boca, ¿qué quiere decir? Torá oral. Según la mística y la Kabbalah, la Torá oral es la Kabbalah, el estudio de la mística y el esoterismo de la Torá escrita. Pero el judaísmo tradicional, religioso, dice que la Torá oral es solamente partiendo de la Mishnah, del Midrash, la Gemara, los Geonim, los Rishonim, el Shulchan Aruch y los Aharonim hasta la actualidad. De ahí hay un montón de cosas que nosotros se nos olvidó de poder explorar en la vida, que necesitamos nosotros aclarar cómo entender incluso el Nuevo Testamento, para que usted me pueda entender. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usted inicia el estudio de la Torá? Estoy en un curso de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo, y lo primero que viene a decir, estamos estudiando los Beit Midrash, que eran escuelas de estudio, casas de estudio. ¿Qué es lo que estudiaban? Estudiaban el Tanakh. Obviamente que con los escritos también de los sabios. Pero ¿por dónde parto? ¿Por dónde inicio? Bueno, incluso hasta el Nuevo Testamento te dice cómo. Hechos, capítulo 15, en el versículo 21 dice: porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Aquí encontramos una clave muy fundamental. ¿Qué es Moisés? O sea, ¿por qué Moisés desde generación antigua tiene en cada ciudad quienes lo predican? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que entregó Moisés? ¿A través de qué el Creador, bendito sea por siempre, le entregó al pueblo de Israel
la Torá. ¿Cuándo se estudiaba la Torá? Una vez a la semana. ¿Cómo se estudiaba? ¿Dónde? Precisamente lo dejaban en el día de Shabbat, en el día de reposo, que no es el día domingo, es el día de reposo, el Shabbat. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se dedicaban a estudiar la Torá una vez a la semana? Porque en los tiempos antiguos no había esa facilidad que hoy día tenemos en nuestras manos como un teléfono celular, como tablet, computador, internet. En aquella época era muy difícil incluso tener un pergamino de la Torá o de un libro incluso, porque era demasiado caro. Por eso que existían academias, por eso que existían sinagogas, por eso que existían los Beit Midrash, por eso que existieron también las yeshivas, que eran ya academias más especializadas del estudio de la Torá, porque algunas personas no sabían leer ni escribir, pero tenían una capacidad de recepción y de memoria para poder escuchar las enseñanzas y a través de esa enseñanza aplicarla en su vida diaria, en el común, en el diario vivir. Entonces, cuando nosotros estudiamos Hechos de los Apóstoles, que es un documento netamente judío, encontramos que nunca hubo incompatibilidad con estudiar el Tanakh, o sea, la Torá, los profetas y los escritos. No hubo incompatibilidad. El texto de Hechos de los Apóstoles se está refiriendo a que los gentiles, ¿cierto? Los gentiles, la gente que venía de otras naciones que no eran la cultura hebrea ni judía, querían asociarse o anexarse al pueblo y de pronto se encuentra que ¿cómo hacemos con estas personas? ¿Qué les enseñamos? Porque ellos vienen de otra cultura. Entonces, ¿qué es lo que decreta el Sanedrín o la corte mesiánica, llamémoslo así, que estaba compuesta por Santiago, por Juan y por Pedro, que eran los cabezas del movimiento de los del camino? Bueno, dijo, que vayan a la sinagoga a estudiar a Moisés, porque ya desde tiempos antiguos, de generaciones antiguas, hay en cada Shabbat lugares que empiecen a estudiar lo que Moisés entregó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos por sinagoga? Sinagoga para nosotros actualmente dice, es que estamos hablando de la sinagoga judía. Ya. Eso lo podríamos validar que así es. Pero las sinagogas modernas son iguales a las sinagogas como lo encontrábamos en el primer siglo o incluso antes del nacimiento de Yeshua. Las sinagogas no eran exclusivistas. De partida dejaban que las personas pudieran entrar, y la otra vez en una vigilia voy a intentar colgar el video del otro canal, del otro canal que tenemos, que se llama Comando Tribulación. Allí tenemos una vigilia donde explicamos acerca de cómo funcionaba la sinagoga en la antigüedad. Así que mejor lo que voy a hacer es compartirles el link para que ustedes puedan ver el video en la descripción. Ya ahí van a tener una vigilia que son más o menos 2 horas y media, el estudio que tenemos acerca de la iglesia, cajal o sinagoga. Ya eso va a ser muy importante como anexo a este curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que dentro de las sinagogas, como la está planteando Hechos de los Apóstoles, es muy diferente a las sinagogas que hoy día encontramos actualmente. ¿Ya? Cuando habla de sinagoga, se está refiriendo a la congregación. A la congregación. Y en las congregaciones o sinagogas, porque sinagoga está escrito en griego, estamos hablando de cajales o iglesias, para que usted pueda comprender. Entonces, ¿qué eran estos lugares? Estos lugares eran lugares de reunión, de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la comunidad creyente en Jesús de Nazaret? Está diciendo, mira, la Torá mínimo la tienes que estudiar todos los sábados. O sea, está diciendo todos los días de reposo. Deja un día a la semana. Deja un día a la semana a estudiar a Moisés. Eso es lo que te está diciendo.
Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cómo vamos a estudiar a Moisés? Estamos refiriéndonos a Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim, como lo vimos en la clase número 11. Luego se aprenderá acerca de los profetas, luego se aprenderá de los escritos, y si adicionalmente usted quiere profundizar en algunos temas, tenemos la Torá de lo que habla el judaísmo, que es la Mishnah, el Midrash y la Gemara y todo lo que vamos a ver. ¿Ya? Con esto, hermanos, amigos, estamos hablando de mente abierta, ¿ya? No estamos haciendo separación, aquí estamos tratando de nosotros seguir un camino donde tomamos de lo mejor de cada una. ¿Ya? Puede que le parezca muy extraño. Pero, ¿por qué dice el texto de generaciones antiguas? Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Y para eso nosotros tenemos que estudiar el período y etapas del estudio de la Sagrada Torá. ¿Ya? Este va a ser una materia bastante interesante, amigos, porque a ustedes les va a servir, incluso para el judío le va a servir, incluso le va a servir para el cristiano, le va a servir a comprender el escenario por el cual se encontraba el desarrollo del estudio de la Torá, de la sinagoga, del Beit Midrash, de la yeshiva y también del Sagrado Templo, por llamarlo de alguna forma. Nosotros encontrábamos que había y se conservaba aún una riqueza increíble de conocimiento. Por eso, que cuando empezaron a pasar todos estos periodos, nosotros encontramos que la Kabbalah viene a aparecer en el siglo XIII, cerca del periodo ya de los Geonim, de los Rishonim y de los Aharonim, como ustedes lo pueden ver allí en el gráfico. ¿Ya? Entonces, nosotros para entender, amigos, para este curso les dije que iba a ser un curso de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Quizás para ustedes les puede parecer que lo que estoy hablando ahora está netamente ligado a lo que tiene que ver con religión judía. Y la verdad es que esa es solamente una ilusión que la gente piensa que cuando hablamos de estos periodos solamente estamos hablando del judío como religión. También estamos hablando de la mística hebrea, que siempre estuvo como una sombra en el lado aspecto positivo y siempre estuvo desarrollándose de manera secreta y de manera que solamente algunos sabios tenían la capacidad de resistir esa información tan grande como era la sabiduría esotérica y mística del pueblo de Israel antiguo. Y estoy hablando antes, desde la época de Moisés, incluso más atrás. Ya. Ustedes pueden ver en el gráfico que, por cierto, yo andaba buscando el que tenía anotado en unas fotocopias de hace muchos años atrás, pero por lo menos gracias a Dios encontré este material que estaba en Wikipedia, ¿ya? Para serles sincero, si ustedes quieren leer el Wikipedia y buscar el periodo de los Tanaim, de los Amoraim, la verdad es que yo no lo he leído como lo plantea Wikipedia. Yo lo único que tomé fue la foto, el gráfico. Porque eso sí, yo como les digo, lo tenía en una fotocopia antigua y que estaba bien completo. Lo voy a intentar hacerme el tiempo de buscarlo, de sacarle foto y subirlo. ¿Ya? A lo mejor lo subo al de Telegram. Pero por lo menos este ya lo encontré muy bueno, este gráfico. Pero no me hago responsable del material que aparezca en Wikipedia. Pero si usted lo quiere leer, léalo. Ya va a ser como una información adicional al curso de la historia, de la introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Bien, lo que vamos a entender nosotros, ¿por qué Hechos de los Apóstoles, que es un documento judío, que luego el cristianismo lo tomó como parte de él, ¿ya? Y ahí no voy a entrar en polémica, porque hay muchas cosas, y quiere decir que de generaciones antiguas estamos hablando que recién la iglesia, llamémoslo de esa manera, o la cajal del movimiento de Jesús de Nazaret, la secta de los del camino, porque así lo dice textual el Nuevo Testamento, se empieza a formar
desde los tiempos de Yeshua en adelante, y estamos hablando que llegando al año 200 después de Cristo, nos encontramos con todo un periodo de lo que nosotros conocemos como el desarrollo de la Mishnah. Ya la Mishnah es lo que aparece ahí como la Torá oral, ya las explicaciones legales, alajá, ética y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros sabemos que dentro del periodo del Tanakh al Brit Hadashah ocurrieron 400 años de silencio, que se conoce como el periodo intertestamentario. ¿Ya? En ese periodo sucedieron muchas cosas. ¿Ya? Pero como ustedes pueden ver, está en esa cronología el año 0. El año 0. Y en el año 0 obviamente está apuntando al nacimiento de Jesús de Nazaret, o Yeshua, Hamashiach para nosotros. Y entonces usted puede ver que hay un periodo muy interesante que se llama Sugot. Ya esto empezó a ocurrir cerca del 200 al 100 años antes de Cristo. Empezaron a formarse movimientos de estudio bíblico de la Torá, donde fueron las bases, el fundamento para poder resistir, y lo digo así, resistir todo el periodo helénico, griego, de asimilación que el mundo griego estaba, como se dice, cautivando con su filosofía. Todas las religiones la estaba, como se dice, filtrando, estaba modificándola. Incluso el judaísmo estaba por un sector muy interesado en lo que era la filosofía griega, y por eso que hay muchos escritos que tienen un perfil de filosofía griega. Pero hubo un grupo, y esto aquí yo me quiero detener, amigos, que es un periodo muy espectacular, que fue el periodo de los Sugot. ¿Ya? Los Sugot fueron el bastión de resistencia espiritual y física para guardar y cuidar la Sagrada Torá de la asimilación extranjera que quería corromper el estudio de la Torá, dejándola inválida, sino que querían dejar que el estudio de la Torá era como cualquier estudio, como cualquier filosofía, y no la parte secreta y oculta que contienen las letras hebreas. En ese periodo, de los que podemos tener registro nosotros, se levantó una pareja que se llama, estas parejas en hebreo se llaman Sugot. Y los Sugot fueron parejas de estudio, que significa que se levantaron parejas de varones y que se dedicaron a estudiar y conservar la más pura tradición posible, lejana a todo el pensamiento y filosofía griega que estaba hipnotizando, por así decirlo, las mentes. Entonces, ¿qué pasa con este periodo? Cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que Jesús de Nazaret se va a presentar a los 12 años, como dice el texto, a hacer su bar mitzvah, que es el estudio de la Torá de manera oficial, como de niño a hombre, como lo enseña la tradición, y nos vamos a encontrar que en ese periodo estaban ya llegando a su etapa final los grandes rabinos llamados Hillel y Shammai. Rabí Hillel y Rabí Shammai, que son los más conocidos en este periodo de los llamados Sugot. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo o a Rav Shaul, el rabino Shaul de Tarso, él dice que estudió a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Según la tradición judía, Gamliel o Gamaliel era, dicen algunos, que era el hijo de Hillel, y algunos dicen que era el sobrino del Rabí Hillel, uno de los fundadores o uno de los continuadores del periodo de los Sugot. Entonces, cuando tú empiezas a ver
que las grandes etapas del fariseísmo, del saduceísmo, del movimiento celota, los esenios que estaban separados de este cuerpo, vienen a formarse escuelas de pensamiento de Torah y cada uno tenía su propia interpretación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar que aquí hay una convulsión, hay un problema que se va generando entre distintos periodos y distintas etapas del conocimiento de la Sagrada Torá. Porque algunos la interpretaban de una forma, otros eran más estrictos, otros eran más dóciles, otros la mezclaban con nuestras costumbres, unos la mezclaban con filosofía. Tú te puedes imaginar un caldo de cultivo en este periodo. Por eso que la aparición de Yeshua fue muy espectacular justo en el periodo cuando ya estaban por partir Hillel y Shammai, que fueron los grandes rabinos continuadores de los Sukkot, porque hay unos anteriores que se llaman Shemaya y Abtalión, y antes de ellos aparecieron estos varones que vinieron a poder rescatar, llamémoslo así, el judaísmo del primer siglo. El judaísmo del primer siglo no tiene nada que ver con el judaísmo que usted conoce hoy día como el judío, así que ahí me van a disculpar los judíos en que se enojan porque dicen, no, ¿qué te crees tú en venir a hablar de nuestro pueblo de esa forma? Lo lamento, yo estoy hablando de la historia. Entonces, para que no se complique tanto, en este gráfico usted va a entender por qué Yeshua aparece de repente hablando como que estuviera validando a dos escuelas, incluso a una tercera, incluso a una cuarta, porque nadie sabía con quién había estudiado Yeshua, porque lo que él hablaba, aparte de lo que él entregaba como conocimiento esotérico, de pronto los seguidores de los Sugot, ya sea de la escuela de Hillel, del Rabí Hillel, o la escuela de Rabí Shammai, que era el periodo antes del nacimiento de Cristo, de pronto interpretaron la Torá de una manera. Hillel la interpretó de una manera más flexible, por otro lado, Shammai la explicó de manera más estricta, y por lo general el judaísmo del primer siglo, llamémoslo de esa manera, tenía una forma de interpretar el Tanakh de una manera más radical y otra de una manera más flexible. A eso se le llamó la tradición de los ancianos. Entonces, ¿qué quiere decir los Sugot? Los Sugot son parejas de estudio de grandes rabinos que vinieron a rescatar y a conservar lo más puro de la tradición antigua, del Tanakh y de todos los libros que se conservaban adicionales. Los más importantes, o mejor dicho, los más conocidos van a ser Rabí Hillel y Rabí Shammai, los más conocidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos investigadores dicen que casi ya al partir Hillel y Shammai iba a entrar en un periodo de el judaísmo iba a entrar en un ocaso y que desde ahí ya no iba a haber más estudio de Torá. Y aquí sucede algo pero muy espectacular, que Yeshua aparece justo en el periodo que tenía que aparecer. ¿Por qué? Según nuestra interpretación y según algunos intérpretes, investigadores, dicen que si Yeshua no hubiese aparecido al final de los Sukkot, el judaísmo ya hubiese desaparecido después de todas las invasiones, después de todo, y probablemente ni siquiera se hubiese sabido de la existencia del judaísmo, sino que solamente un recuerdo. El hecho es que provocó la aparición de Yeshua, vino a provocar que las escuelas de estudio empezaran aún mucho más porque se empezaron a desarrollar nuevas tendencias y nuevas interpretaciones a la Torá.
Y no estoy hablando de nuevas interpretaciones, a añadirle o a quitarle mandamientos de la Torá escrita, sino que le vinieron a añadir más conocimiento a la interpretación de la Torá. La Torá es la enseñanza. Les pido a todos que, aquí es la clase 12, que por favor vean las clases anteriores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros cuando estudiamos acerca de la historia de la Kabbalah y el misticismo, estamos recién hablando del periodo de los Geonim, de los genios, de los Rishonim en adelante, pero antes sí se conocía la sabiduría oculta y secreta, pero no tenía el nombre de Kabbalah, tenía otro nombre. Entonces, ¿por qué nosotros estamos asociando el conocer este periodo de la etapa y el estudio de la Sagrada Torá? Porque hay una transmisión. Hoy día, por lo general, cuando tú le preguntas a las religiones si conservan estudios de sus sabios antiguos, algunos ni se acuerdan. El judaísmo, en este caso, y todos los movimientos que se formaron a raíz de esto, siempre han conservado la sabiduría en escrito, en pergamino, y eso le fue añadiendo a todo lo que usted ve en pantalla, y hay otras muchas más que no están ahí. Entonces, cuando nosotros estudiamos o queremos estudiar la Torá, innegablemente nosotros sabemos que la Torá ya se viene estudiando en el periodo de los Sugot hacia atrás. Pero donde empezó a tomar más fuerza precisamente fue cuando estaba en el periodo más crítico. Y hoy día está pasando exactamente lo mismo. Las religiones están cayendo, están tomando hoy día la Biblia o la Santa Biblia y la están interpretando a su manera, la están interpretando lejos de su raíz original. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hoy día, cuando tú le preguntas a alguien si quiere ser religioso, inmediatamente te lo rechaza, no quiere pertenecer a la religión. No hay una continuidad, no hay un respeto tampoco por la sabiduría antigua. Quieren innovar, quieren cambiar, y cuando empezamos a estudiar acerca de estos periodos, los Sugot, los Tanaim, los Amoraim, los Saboraim, los Geonim, los Rishonim y los Aharonim, nosotros empezamos a ver que los Sugot significan pareja. Los Tanaim son los sabios de la Mishnah, ver la Mishnah. Después vienen los Saboraim, que eran los estudiosos de la Gemara. Y ustedes lo pueden ver. Los Geonim fueron el periodo de los genios de la Torá. Y los Rishonim, estamos hablando de... es que hay un periodo que también se conocían como los Rishonim antes de los Sugot, pero los Rishonim fueron los legisladores, por así decirlo, de todo lo que se estudiaba en el conocido libro del Shulchan Aruch, que era una recopilación breve del Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Ahí ya lo estamos complicando más, pero no se preocupe si está en el gráfico. ¿Ya? Entonces, ahí está más explicado. Y usted, ¿qué es lo que va a pasar con este gráfico? Usted va a entender y va a decir, ahora entiendo por qué Pablo o por qué los discípulos muchas veces hablaban cosas, y uno dice, es que Pablo hablaba porque él recibió revelaciones, y no. O sea, sí recibió revelaciones, pero la gran mayoría, Pablo entregó información que pertenecía al periodo de los Tanaim. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Precisamente porque cuando nosotros estudiamos la Mishnah y leemos las cartas de Pablo, es casi lo mismo. Y no es porque lo esté desmereciendo, es porque todo el proceso del ordenamiento de una cajal, que por ejemplo cuando ustedes leen a Pablo dice, yo permito y yo no permito, estas cosas se tienen que hacer así, estas cosas se tienen que hacer allá. Cuando tú lees la Mishnah, te vas a encontrar que es así como se enseña. Entonces,
cuando alguien habla de que Pablo era cristiano, y la verdad es que Pablo siempre fue judío, pero no de ese judaísmo que nosotros hoy día conocemos como judaísmo. ¿Por qué? Porque Pablo aproximadamente, estamos hablando que él estuvo en el periodo precisamente que fue en el mismo periodo de los discípulos de Jesús, que fue los Tanaim, que eran los estudiosos de la Mishnah. ¿Y qué es lo que es la Mishnah? La Mishnah es parte de la Torá oral del judaísmo del primer siglo. A ver, la gente por lo general estas cosas no las cree porque dice, no, hermano, esto es blasfemia. Pero ¿cómo va a ser blasfemia si te estamos diciendo? Por misericordia del Creador, he estudiado y sigo estudiando la Mishnah y yo me doy cuenta que lo que habló Pablo es exactamente lo mismo. El orden de la congregación, el orden, la estructura, cómo tiene que ir ordenado el tema, todo eso está en la Mishnah. O sea, cuando nosotros hablamos que en este periodo la gente no logra relacionar, piensa que Pablo fundó una religión nueva. Pablo no fundó ninguna religión nueva. Lo que pasa, lo que hizo él sí, fue expandir el conocimiento de la nación de Israel, el conocimiento que le pertenecía al pueblo de Israel, y él lo adaptó para que los gentiles lo pudieran entender. Por eso a la gente le llama mucho la atención en que piensa que Pablo vino a... Incluso algunos cristianos tienen a Pablo superior a Jesús de Nazaret. Y hablan de Pablo, y hablan de Pablo. Y resulta que Pablo lo tienen más en alto que a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret vino a enseñar Torá. Pablo viene a enseñar Torá y judaísmo. Y incluso cuando tú lees a Pablo en Gálatas, él habla en contra de los judaizantes. Y la pregunta es, ¿quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes, para que te puedas hacer una idea, eran gentiles que se convirtieron al judaísmo y de pronto les quedó gustando más el judaísmo que seguir a Jesús, y ellos se pusieron más estrictos que los mismos judíos. Tú te preguntas, bueno, ¿de cuándo nos pasamos que ahora estamos hablando de Pablo, estamos hablando del Nuevo Testamento, si el curso es de introducción a la historia de la Kabbalah y el miticismo? Precisamente, el Nuevo Testamento es un documento esotérico y místico por donde se mire, y sobre todo el libro de Juan, el cuarto libro de los sinópticos. O sea, no es de los sinópticos, pero está Mateo, Marco, Lucas, Juan. Kabbalah, Mateo, Marco, Lucas, Juan, indudablemente. Pablo era un viajero, era o tuvo etapas de viajes celestiales, y los viajes celestiales se estudia en el Maaseh Merkabah, que es una doctrina cabalística de la Torá extática. ¿Por qué? Cuando Pablo relata que él llegó al tercer cielo, la gente piensa que hay 3 cielos nomás. Entonces, cuando uno empieza a estudiar a Pablo, se da cuenta de que a Pablo le permitieron llegar al tercer cielo solamente. No es que no haya más, hay más cielos. Pero a él le permitieron llegar hasta el tercero, porque todavía no tenía un nivel para llegar al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, ni al séptimo. Cuando nosotros empezamos a ver el Nuevo Testamento, es un documento netamente judío, y sobre todo los primeros 4, netamente Kabbalah y misticismo. El Apocalipsis, netamente místico. Para entender el Apocalipsis, que hoy día es tan complicado, el Apocalipsis pertenece a los documentos de literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica se estudia en la Kabbalah. Entonces tú te preguntas hoy, ¿qué he estado estudiando todos estos años? Tú has estado estudiando la Biblia pensando que hay un Nuevo y un Antiguo Testamento, cuando en el fondo es el Tanakh, el Brit Hadashah y todo lo que es la Torá oral de la tradición del pueblo de Israel.
Por eso que hay algunos que llegando a esta etapa del estudio se sienten un poco complicados porque dicen, no, yo no quiero saber esto porque me viene a destruir todo mi paradigma. Efectivamente, efectivamente te viene a romper todo tu esquema religioso porque lo que intentamos hacer acá es el estudio alejado de todo dogma, alejado de toda intención. Me refiero, aquí no estamos haciendo proselitismo, no estamos convirtiendo a nadie, aquí estamos practicando nosotros una sabiduría mística basado en la Torá, en los Nevi'im, en los Ketubim y en todos los libros de la mística. Y tomamos de lo mejor del judaísmo y tomamos lo mejor del cristianismo. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar que en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, el período de los genios de la Torá, también habían cabalistas. En el período de los Rishonim, también habían cabalistas. Después aparece en el siglo XVI otro sabor de Kabbalah más potente todavía, y después, para rematarla, en el siglo XVIII aparece la Hasidut, el movimiento hasídico de la segunda y tercera era, y hasta el día de hoy vamos en bajada, como se dice. Quiera Dios permitirnos ir en subida. Entonces, amigos, para que no sea tan gravoso el tema, vamos a continuar esto con la clase 13, 14. Le hemos dicho a todos nuestros amigos que este curso gratuito va a ser, yo creo, uno de los más largos que va a tener el canal. ¿Por qué? Porque hoy día, como usted puede saber, se habla mucho de la Kabbalah, se habla mucho del misticismo, pero se habla como en el aire. Aquí estamos intentando poder compartir con ustedes la forma más transparente y más histórica para que nos podamos posicionar y entender por qué los libros de Kabbalah aparecen en estos periodos, qué es lo que estaba pasando en el entorno geográfico y por qué hoy día la gente que no conoce esto, en este caso el judaísmo rechaza el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como le llaman. Y hay netamente códigos secretos, estudios de mística dentro del Nuevo Testamento, y también podemos encontrar tradición judía, de la buena tradición del primer siglo, y la gente se escandaliza porque dice, me quieren convertir. ¿En qué te voy a convertir? Si aquí la transformación es interna. Estamos estudiando lo más imparcial posible. Como te digo, tomamos lo bueno del judaísmo y tomamos lo bueno del cristianismo. Pero para que tú puedas entender que cómo se conservó el que Hechos de los Apóstoles diga que Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en la sinagoga, entendiendo que sinagoga, cajal o congregación, como se conoce, también estaban los Beit Midrash, también estaban la yeshiva, también estaban las sinagogas, las cajales, los lugares de reunión para poder estudiar la Torá. Entonces, amigos, si queremos profundizar en que por qué los discípulos de Jesús le dicen a los gentiles que vayan a estudiar en la sinagoga mientras tanto, es porque tienen que aprender, obviamente, qué es lo que se estudiaba en la sinagoga o en los Beit Midrash también. Y para entender ese periodo, yo debo comprender lo que pasó antes y lo que pasó después. Entonces, amigos, en esta oportunidad quiero dejar hasta acá el estudio de la clase número 12 para continuar con la clase 13 la próxima semana, si Dios nos permite. Pero quedémonos con esta idea. El registro de los sabios que ya estudiaban la mística también y las cosas secretas de la Torá, hoy día
lo que nosotros conocemos, gracias a Dios, fue por los Sugot, parejas de estudio, que si no se hubiesen levantado o que Dios no lo hubiese levantado, ya hoy día nosotros hubiésemos tenido cualquier cosa. Y el periodo de los Sugot, cuando ya iba en decadencia, porque así también lo describe en los libros tradicionales, que ya los Sugot, después de Gilel y de Shammai, estando ellos vivos, y algunos ya con el tiempo cuando partieron ellos, las escuelas se mantuvieron y ya estaban prácticamente peleando a cuerpo, como se dice, discutiendo de quién tenía la verdad y quién tenía la razón. Hace su aparición triunfante Yeshua, Jesús de Nazaret, y nuevamente él viene a entregar una información que las escuelas empiezan nuevamente a reinterpretar la Biblia, si realmente Jesús es el Mesías, si realmente no es el Mesías, y todas esas preguntas que empiezan el motor nuevamente, y nuevamente se empieza a reactivar el estudio de la Torá. Y ahora, más encima, el Creador manda a su Hijo a revelar secretos de Torá, de la Torá, del Tanakh, más profundo de lo que lo habían estudiado los sabios. Así que esta ha sido la clase número 12. Por favor, vea el link que les voy a dejar en la descripción. Allí va a haber un video donde aparece de Cajal, sinagoga o iglesia. Va a ser muy bueno para que usted pueda entender incluso a Pablo. Y bueno, está de más decirle, amigos, compartan este video. Espero que les sea de ayuda. Vamos a ir viendo en la clase 13, yo creo que más material de esto, para entrar otra vez de lleno a los Beit Midrash del siglo XIII. El desarrollo de la Kabbalah no fue de la noche a la mañana, por si acaso. Bien, así que me despido, un abrazo para todos, amigos.